¿Qué tal a todos? Mi nombre es Lucía Martínez, soy docente de la Universidad de Palermo desde hace ya unos 3 años y medio. También soy ex estudiante de la universidad. Ya hace más o menos unos, si mal no recuerdo, unos 6, 7 años que yo estoy trabajando en el rubro. Y bueno, hoy lo que les vengo a contar un poco es mi experiencia, porque también estuve trabajando mucho en la parte de vestuario, de cine, de televisión, de teatro, de publicidades, y entonces más o menos como a contarles como algunos hacks, algunas trampitas que están buenas saberlas, que obviamente nos pueden ayudar a todos un poco en el día a día, como para, no sé, cuando uno tiene así como una urgencia con alguna parte de su atuendo. Y bueno, y contarles un poco también cómo es que se llega a ese tipo de soluciones y demás. Igual, de todas maneras, me gustaría también escucharlos un poco a ustedes. Quisiera saber si son estudiantes, simplemente querían escuchar un poco la charla como para informarse un poco. ¿Alguien es estudiante de diseño o estudiante de vestuario de por acá? Estudiante de diseño. Chubut. Bueno, asesora de imagen y directora de arte. Bueno, estamos medio entre colegas, entonces es bueno saberlo. Eh, bueno, les voy a contar más o menos un poco de derecho. Bueno, hola, Agus. Te vas a meter un poquito en otro rubro que nada que ver. Eh, bueno, les comento. Yo empecé a trabajar como realizadora hace más o menos unos 3 años, si mal no recuerdo. Empecé con todo lo que es el tema de realización de vestuario. Empecé mi primer trabajo como realizadora, o sea, la persona que cose y hace todo lo que es la moldería técnica o resolutiva para ciertas situaciones. Eso es lo que hace la realizadora. Yo en la Facu soy profesora de moldería, diseñadora de moda y profesora de moldería. Mi primer trabajo, así como una especie de bautismo de fuego, fue con Fuerza Bruta, con una gira que se hizo en el 2017, si mal no recuerdo, principio de año 2017, eh, que fue la gira a Japón, que me tuve que encargar de toda la realización del vestuario de una escena, que obviamente incorporaba no solamente la parte estética, sino también toda una parte técnica, que es una parte en donde los bailarines barra acróbatas están colgados del techo con arneses. Entonces, mediante todo ese tipo de transformaciones que yo tuve que ir haciendo, fue cuando me fui metiendo dentro de lo que es el mundo del vestuario, que la realidad es, en mi opinión, súper apasionante, porque se van descubriendo como ciertas cosas que uno jamás hubiese imaginado que se usan o se resuelven de esa manera. Obviamente porque los tiempos en lo que es todo lo que implica vestuario siempre es para antes de ayer, para el mes pasado, siempre estamos corriendo. Entonces, obviamente que siempre hay que estar preparados y generar soluciones constantemente. Después también pasé por diferentes etapas, pasé también por vestuario de teatro, en donde tuve un par de horas de teatro, en donde tuve que resolver algunas cuestiones también, o sea, en cuanto a vestuario y a usabilidad. Después muchas publicidades, tuve que tratar de resolver, obviamente, con lo que había. Por ejemplo, sin ir más lejos, creo que también es mi otra parte del,
de aprender en todo lo que es este mundillo, fue, no sé si recuerdan la publicidad de Bengué, de hace más o menos unos 2 años, que está Tevez con un caballo, que es una publicidad de antiinflamatorio, si mal no recuerdo. Bueno, la remera que tenía el caballo se la hice yo, o sea, tuve que pasar de vestuario de personas a vestuario de animales, obviamente aplicando toda esta cuestión, todo este trucaje que uno tiene que lograr, más que nada por la obvia razón de que pasé de hacer una remera para un humano a un caballo. Después también estuve trabajando con Bengué Chile, cuando hicieron una publicidad aproximadamente hace como 2 años también, que tuve que hacerle un par de camisas a unos perritos. Así que como verán, o sea, he pasado por de todos lados. También trabajé en la Comic Con, trabajé, bueno, con Arcor, Quilmes, Robbie, trabajé también con la realización de un par de cambios para la película El Hijo, de Sebastián Schneilen, no me acuerdo bien el apellido del director en este momento. Entonces, obviamente que son todas experiencias que uno va tomando y de repente va dándose cuenta de que en la resolución rápida de todos los problemas que van aconteciendo, empiezan a salir ciertas ventajas de poder manejar todo eso, que uno después aplica en el día a día, o puede obviamente también como, no sé, experimentarlo. Yo muchas cosas que también las fui experimentando para ver si funcionaban. Y ahora tengo acá una ayuda a memoria. Espérenme un segundo. ¿Dónde está? Bueno, una cosa que se puede utilizar, por ejemplo, en lo que sería el tema del exceso de transpiración, que a veces nos puede pasar a todos, o sea, ya sea incluso en prendas de uso cotidiano, y este hack se banca también un poco lo que sería telas tipo de vestidos de fiesta. Por ejemplo, trabajando en el Café de los Angelitos, con lo que sería el tema de vestuario, como las especies de shows que se hacen ahí de baile y de actuación, hay ciertas prendas que obviamente tienen muchos años de uso o de alguna u otra manera se van emparchando, y obviamente que bajo las luces de un escenario, aunque estés quieto. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Nadie? ¿Sigo? Ok. Comentaba, bueno, que algunas prendas obviamente son compradas a veces a ferias americanas, a otras prendas menos, obviamente, porque a veces genera toda hay que generar contenido, hay que generar prendas o cosas nuevas con poco presupuesto, entonces a veces ferias americanas, alguna que otra cosa se compra, obviamente son las menos, y después algunas otras cosas se mandan a realizar. Dentro de lo que es el vestuario, por ejemplo, de los angelitos, hay ciertos vestidos que en cuanto a cuando hay que, ¿cómo se llama esto? Cuando los bailarines salen a escena, se lavan muy poco, entonces obviamente hay que, cuando se genera todo lo que es la transpiración y demás, hay que tratar de sacar lo que sería después el olor lo más fácil posible, lo más rápido, y tratando de estirar lo más que se pueda el tiempo entre lavado y lavado, por una cuestión no solamente de presupuesto, sino también de tiempo. Entonces lo que se hace es con un atomizador así, el chuf chuf, se pone vodka, a veces si le tienen un poco de miedo se puede poner un poquito reducido,
más o menos como lo que estamos usando hoy en día, con, con esto del COVID, un 70% de vodka, un 30% de agua. Se puede pasar por las áreas afectadas y ayuda bastante. Obviamente que va a depender el éxito del uso del chuf chuf en cuanto a lo que es el tipo de hilo que tiene esa prenda. Mientras más poliéster, mientras más plasticosa es la tela, claramente hace que uno transpire más, por ende puede llegar a generar más olor. Entonces a veces son las prendas que son un poquito más complicadas de tratar, pero en general uno puede como apaciguar bastante el olor. Después, obviamente, esto por las dudas, para quienes quieran tratarlo en sus casas con sus cosas, no les recomiendo hacer este tipo de cosas o hacer este tipo de prueba con, por ejemplo, textiles que estén, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra. Que estén teñidos, porque obviamente que el alcohol, dependiendo del tipo de teñido, que incluso algunos textiles que ya vengan así de fábrica, pueden llegar a pueden llegar a arruinar el color o arruinar justamente la zona en donde se aplique. Y obviamente que también va a depender del tiempo que tenga esa prenda, o sea, mientras más antigua es, a veces está como mucho más impregnado todo lo que sería la cuestión de humedad en los hilos, en las costuras, en la tela misma. La otra parte, también, o sea, que se puede llegar por escrito, si quieren después me pueden escribir, yo se los paso por escrito. No tengo ningún problema, yo después al final, si quieren, les dejo mi contacto y les puedo pasar. Entonces, también lo que se puede llegar a utilizar en este tipo de casos es para, obviamente, no tener que llegar quizás como a ese extremo, o sea, de tener que andar quizás con el vodka, puede ayudar un poco, es el uso de los apósitos diarios de mujeres, ponerlos obviamente pegaditos a lo que sería la parte de la tela de la axila o en donde se necesite, con la parte absorbente hacia la piel. Eso puede ayudar muchísimo, incluso, por ejemplo, no sé, en épocas de verano, en lo que serían prendas claras quizás, o sea, para aquellas personas que tienen problemas, o sea, de que generan mucha transpiración, puede llegar a servir. Obviamente que los apósitos vienen de diferentes tamaños y hay algunos que no se pueden usar tan felizmente con una remera de Morley o de Jersey, pero obviamente también vienen los que son más chiquitos, que son como los protectores diarios, que pueden ayudar a justamente que no haya como una cuestión ahí de transpiración constante, sino que, bueno, como que ayuda justamente a que uno esté como un poco más cómodo. Después, otra cuestión, obviamente, tenemos el problema de las telas que son con demasiado poliéster. Después podemos pasar a lo que sería el tema de los zapatos, que suelen ser como bastante complicados, tanto en escena o en cualquier ámbito. Obviamente que podemos pasar por diferentes problemas con lo que sería el calzado. Generalmente hay ciertos momentos o ciertos lugares, por ejemplo, cuando estamos arriba de suelos de porcelanato o estamos arriba de alguna superficie de acrílico, cuando uno usa zapatos con una suela que no es justamente de plástico o adherente, tipo una zapatilla, puede llegar a ser que se resbale, que es obviamente lo que es en moda. Es muy común, por ejemplo, las modelos cuando se caen en pasarela. Entonces, en ese caso,
lo que se hace es, en lo que sería la parte del metatarso, o sea, la parte de adelante del zapato, se encinta con cinta de papel, obviamente siempre mientras más ancha es mejor, y eso de alguna manera genera que el calzado tenga un mejor grip a lo que sería la superficie en la que se necesita caminar. Obviamente que esto sirve tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres suelen tener quizás estos problemas no solamente en los zapatos de taco pequeño, sino también taco alto. Y obviamente que ahí es donde más sirve. Entonces ahí es donde obviamente el grip siempre va a ayudar. Después también lo que sería el tema de cuando aprietan los zapatos. En ese caso, lo que se usa mucho también en vestuario es en los zapatos que son de cuero. Generalmente los zapatos de cuero real, los de cuero, los de ecocuero o imitación de cuero también pueden llegar a funcionar, pero habría que irlo probando por una cuestión de no arruinar los materiales ni el zapato en sí. Hay dos maneras de ensanchar un poco un zapato. Una es poner dentro de una bolsa con agua, dentro de la bolsa con agua, o sea, a veces doble justamente para que no haya filtraciones. Se ubica la bolsa bien llena de agua adentro del zapato que necesitamos amoldar y se manda un rato a la heladera, una cuestión de que eso como que va generando que el zapato como que se vaya acostumbrando a que haya un volumen ahí adentro, entonces la persona que vaya a utilizar ese zapato no sufre tanto el tema de ponérselo. Esto también puede llegar a servir con calor, que obviamente va a depender de la calidad del material y el tipo de material del que estemos hablando. A veces con un secador de pelo bien caliente, lo que se puede hacer es ir metiendo la mano, o sea, el puño cerrado, o por ejemplo con una media bien comprimida, y dándole calor, cosa de que el material de alguna manera se vaya expandiendo y vaya adquiriendo el tamaño, o sea, obviamente no vamos a decir que se va a expandir 2 talles más, sino que se expande un poco. Lo ideal obviamente es que siempre sea el talle necesario para la persona que lo va a utilizar. Eso en cuanto a los zapatos, que generalmente suelen ser obviamente el tema de más problema, porque si uno no está cómodo con el zapato, se complica todo bastante. Después también una cuestión de practicidad, al momento de entrar y salir de bambalinas, lo que sería el vestuario, por una cuestión de rapidez, para poder hacer obviamente todo mucho más rápido, express, y además ustedes también recuerden que generalmente en lo que sería vestuario hay muchos cambios, o sea, por ejemplo en un teatro hay muchos cambios, a veces en publicidad puede ser que ciertos actores estén un poco más tiempo o estén durante todo el comercial. La heladera, el freezer, sí. Obviamente que a medida de que se vaya endureciendo un poco más el agua, o sea, como que genera más presión. Entonces, por eso habría que ir viendo el tema del material, porque obviamente hay materiales que son mucho más moldeables que otros. Entonces, quizás si uno manda de una al freezer y no lo va controlando, puede llegar a ser que de alguna manera se arruine el zapato. Entonces, por eso es una cuestión de cómo irlo midiendo y irlo observando. Les estaba comentando, bueno, el tema de los zapatos y el cambio rápido. Por ejemplo, en muchas ocasiones, nosotros para poder generar toda esta cuestión express, en vez de cordones, usamos elásticos. Entonces, de esa manera, ustedes, o quien use, ya sea el actor, quien sea,
puede sacarse y ponerse los zapatos de forma prácticamente, o sea, casi sin tocarlos. A veces quizás agarrando un poco la lengüeta, pero eso obviamente genera que todo sea mucho más rápido y más fácil. Por ejemplo, es mi caso, yo con mis zapatillas yo no toco los cordones, yo me saco y me pongo las zapatillas así nomás. Entonces, obviamente, que eso a mí me genera mucha mayor confortabilidad, o sea, como que yo me siento mejor de esa manera con no teniendo que el pie apretado. Después, por las dudas, hasta acá, alguien, ahí están haciendo algunas preguntas. Secador de pelo. Sí, decime. Creo que podés activar el micrófono si querés, así me preguntás. Hola, no, están todas las dudas que puedan llegar a tener, las canalizamos por el chat. Listo. Con una media, sí, generalmente nosotros lo que hacemos es poner una media, o sea, una media que esté como bien comprimida. Entonces, capaz hacemos un bollito con 3, 4, 5 medias adentro, cosa de que genere como una pelotita, y se pone adentro del zapato y se empieza a dar calor alrededor de lo que sería la parte externa del zapato con esa media adentro. Que obviamente el tema del calor, a veces hay secadores de pelos que son más fuertes que otros, entonces hay que ir teniendo cuidado. Siempre todo lo que uno le va haciendo a las prendas tiene que tener cuidado porque obviamente lo que es vestuario a veces no se tiene backup. O sea, entonces hay que cuidar algunas cosas en las que no hay otra cosa por la cual reemplazarlo. En el caso de la vida cotidiana, y a veces uno no quiere romper algo que le está dando un uso. Entonces, por eso siempre cuidando el tema de las temperaturas, por ejemplo, en el tema de lo que les conté del vodka, si tienen alguna duda con el tema del atomizador, irlo probando con poquita cantidad de alcohol y después de ahí creciendo. Otra también que me olvidé de comentarles en cuanto a lo que sería la parte o sea, relacionado con la transpiración y el vodka. Otra cosa que se puede hacer también es que generalmente esto cuando es como una manga un poco más complicada, se trata también con una tipo pastita que se hace con bicarbonato de sodio y apenas un par de gotas de agua hasta que se genera como una tipo pasta de dientes, o sea, con esa consistencia, se hace esa mezclita y se aplica sobre la prenda, obviamente que queda húmeda la prenda con esa pastita, y durante toda la noche, hasta el otro día después se enjuaga, y generalmente cuando, obviamente, puede haber casos en los que ninguno de los dos funciona, incluso en conjunto. Eso es cuando ya la tela, de alguna u otra manera, está, ¿cómo se dice esto? Quemada. Que obviamente eso pasa muchas veces con lo que es las remeras de algodón, jersey de algodón, vieron cuando las usan demasiado tiempo, o sea, no sé, meses, años, que las que son más viejitas, a veces lo que sería más que nada la parte más percudida de una remera, obviamente que son las axilas, cuando ya está, que no, o sea, que no genera ningún tipo de, o sea, como que la lavan, queda toda suave la remera, y ustedes se dieron cuenta de que quizás en la parte de la axila, o sea, como que ya no hay forma de que el algodón se recupere, incluso a veces no es solamente algodón, sino que también tiene poliéster, elastano, acrílico, etcétera. En ese momento, si ya probaron el tema del vodka rebajado o barra y la pastita de bicarbonato de sodio,
significa que, bueno, ya esa pobre remera ya no puede más. Eso obviamente hablando de lo que serían jerseys, algodones, remeras en general. Después lo que serían quizás las otras telas, que generalmente yo esto lo he probado muchísimo en lo que serían telas del tipo, ¿cómo sería esto? Vestidos de fiesta, alguna que otra camisa, algunos tapados, poniéndole esto del vodka rebajado y a veces, si es necesario, la mezcla de bicarbonato, se rescata bastante, pero obviamente porque en esos casos una remera es una primera piel que la usamos a full, le damos todo tipo de uso. En cambio, las otras prendas no suelen a veces tener como un uso tan intenso como el que le damos a una remera, a menos que obviamente, no sé, trabaja en una oficina y use camisa todos los días. Incluso en ese caso, lo que sería la flojedad de la prenda es otra, entonces no le pasa tanto el tema de estar percudido como lo que le pasaría a las remeras. Acá mi ayuda de memoria. Después, bueno, el tema de esto ya es más una cuestión de styling, como le decimos. Obviamente que no es lo que voy a decir ahora no es un arreglo que pueda como perdurar demasiado, porque obviamente es un trucaje. Generalmente muchas cosas en vestuario no son modificaciones absolutas, sino que todo el vestuario tiene que de alguna u otra manera servir para una función siguiente o para otra función en donde se transforme de alguna u otra manera. Entonces, por eso las modificaciones no suelen ser, como les decía, absolutas, sino que son trucajes. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un saco, vieron que ahora se usa mucho esta cuestión del blazer como arremangadito y acá como generando toda una cuestión como más arrugadita, o sea, y que quede acá sin molestar y sin caerse. Bueno, en esos casos, entre medio de todas las arruguitas, nosotros, o sea, como que tratamos de poner una cinta, una cinta no, es una cinta elástica, una bandita elástica, la ponemos a la altura en donde mejor se puede agarrar, porque obviamente no lo vamos a hacer como en esta zona, es tipo un embudo, sino como en esta parte, o sea, que tienen que agarrarse. Antonio, no sé si querés escribir alguna duda. Ustedes por las dudas, si tienen alguna consulta, la van escribiendo en el chat, yo los voy leyendo y les explico lo que quieran. No sé si... Bueno, continúo entonces. Cualquier cosa, Antonio, que recién levantó la manito, cualquier cosa escribe en el chat. Bueno, les comentaba. En ese caso, lo que hacemos es ponernos el saco, poner el saco en la persona que lo va a utilizar, ubicamos la bandita elástica generalmente a esta altura, lo que sería el antebrazo o a la altura del codo. Obviamente esto por una cuestión de usabilidad, como le decimos, sirve para un ratito, porque si estás un par de horas con algo que te está presionando acá a la altura del codo, puede llegar a ser un poco incómodo. Pero quizás, no sé, para alguna entrevista o para, no sé, alguna foto o algún tipo de look en el que se quieran como poner las mangas así, pueden agarrar, se ponen el saco, ubican la bandita elástica y empiezan a subir la prenda. Y obviamente como que tratan de generar ustedes de forma lo más armónica posible las arruguitas alrededor del brazo y obviamente como que ubican la banda en donde más cómoda la sientan. Entonces de esa manera ustedes pueden sacar
como se llama, partido de un blazer, que quizás obviamente si uno se lo levanta así nomás, a veces tiende a caerse o a veces como que no queda del todo canchero, entonces con este tipo de detalles uno lo puede como enchular un poco para darle otro styling. Después también algo importante, el tema, por lo menos en mi caso, siempre se me caen los botones, tengo bastante problema con los botones. Algo que sirve muchísimo al momento de, si ustedes tienen este tipo de problemas o necesitan que algún determinado botón, por ejemplo, el del jean acá, por ejemplo, a muchas ocasiones a mí lo que me suele pasar es que el del jean, o sea, el acceso a la prenda, a veces es el que más presión tiene, entonces a veces como que este incluso que es un avío fijo, a veces se rompe o se pierde, lo que sea. En ese caso, quizás como la mejor forma de poder sujetar de forma más obviamente fuerte y que se la banque, es con una aguja, acá les quiero mostrar el tipo de hilo, una aguja fuerte, obviamente, que no tipo colchonera, porque eso a veces puede llegar a arruinar algunas prendas. Y el tipo de hilo, por ejemplo, en este caso, este es hilo que yo a veces utilizo cuando necesito darle un poco más de fuerza a ciertos accesos. O sea, accesos se diría en la forma en que uno entra a la prenda. Por ejemplo, en este caso, esto que tengo acá, o sea, que es una cartera, que no llega hasta abajo, sino que llega hasta la mitad de la prenda, es un acceso para la cabeza. Por ejemplo, después, no sé, acá, esto también es un acceso para lo que sería el brazo. Sí, en todas las prendas nosotros tenemos accesos. Obviamente que hay algunos accesos, algunas prendas que necesitan no, uno genera mayor presión sobre esas prendas, entonces obviamente a veces los botones se rompen o se sueltan. Entonces, fíjense, no sé si se llega a ver ahí el tema del grosor del hilo. Por ejemplo, es un hilo tipo jeanero, que es fuerte, es puro poliéster. Esto, por ejemplo, si yo lo quiero partir así, no puedo, o sea, me lastimo los dedos básicamente. Esto generando cuádruple hilo, por ejemplo, así, ahí tengo doble y ahí tengo cuádruple, o sea, ahí lo paso así por la aguja, cuádruple, entonces ahí, así cosiendo, obviamente con por lo menos 8 vueltas o 10, podemos llegar a salvar el tema de las prendas con la presión que se genera. Por ejemplo, en la parte de la cintura, uno cuando se sienta, está generando muchísima presión sobre lo que sería el pantalón, o sea, el botón del pantalón. Entonces, quizás en esos casos, uno haciéndole este tipo de detalle, hace que la prenda dure un poco más. Y obviamente que esto sirve con botones que no son plásticos, porque a veces hay algunos que son como de pasta, que tienden a doblarse o a veces, vieron, entre los agujeritos se rompen, se rajan, entonces a veces conviene utilizar los que serían más metálicos o que de alguna u otra manera tienen en su composición algo que no sea solamente pasta, entonces eso ayuda a que el avío, en este caso el botón, perdure un poco más en el tiempo. Después, también, por ejemplo, otra cosa a tener en consideración con el tema de los botones, por ejemplo, en las blusas, a veces pasa mucho en las camisas, pasa que como que a veces no viene bien cosido el tema de lo que es el botón,
con el hilo, viene o con una sola vuelta de hilo, o muy débil, o a veces simplemente el hilo como que no se banca. Entonces, obviamente que hay ciertas ocasiones, como por ejemplo estar en una fiesta o estar en algún tipo de evento, en donde no tuvieron tiempo quizás de hacer un poco más fuerte la costura, algo que puede llegar a salvarlos un poco. Obviamente no es una solución mágica, porque hay que hacerlo, si no se... Perdón, una vez que uno lo hace y después sabe que ese hilo, ese botón, se va a caer, necesita hacerle las puntadas de seguridad. Pero algo que sirve mucho, por ejemplo, en este caso yo tengo acá este botón. Por ejemplo, lo tuve que coser hoy, porque se me cayó. Entonces acá yo lo que usé también, como les contaba, cuádruple hilo, y ahí le hice 8 vueltas para que genere muchísima fuerza. Pero en el caso de que si yo estuviese viendo que se me estaba por caer, yo lo que puedo hacer es con esmalte transparente, pinto, ya sea el botón, hola, perdón, ¿alguien habló? Bueno, continúo. Lo que es mejor para ese caso es pintar todo el botón. Entonces, obviamente, eh, perdón, pensé que alguien había activado el micrófono. Uno puede pintar una, dos, hasta incluso 3 veces el botón entero, como generando una capa que obviamente aguanta un poco, ese arreglo no es eterno, o simplemente barnizar los hilos para que eso genere un tipo de como de capita, no, también protectora, pero también, o sea, como que le da un poquito más de fuerza a lo que sería la costura. Pero obviamente que ese sería como un tipo de arreglo bastante expreso, o sea, es necesario en ese caso, si uno tuvo que hacer ese arreglo, darle las puntadas de seguridad después cuando pueda. Por eso obviamente que siempre es recomendable, dentro de lo que se pueda, porque obviamente nunca falta el botón que se cae o el botón que se pierde, llevar por lo menos una aguja y un hilo como para poder solventar en ese tipo de... salvar, se me fue la palabra, salvar en ese tipo de casos la situación. Otra cosa que también es importante, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien tiene su costurerito y exactamente, las medivachas también se pueden salvar con la pintura transparente cuando quieren empezar a correrse, tal como dijo Miriam, uno puede agarrar, o sea, antes de que se rompa toda, por ejemplo, eso suele pasar en las fiestas, como para que no ande con las medias todas rotas, le genera como unas puntas, pinta un poquito en donde se está rompiendo para que no continúe el recorrido. Obviamente que en este caso, como en lo mismo del tema del botón, no es un arreglo que haga que la media vaya a durar otra postura más. O quizás sí, obviamente dependiendo en qué parte se haya hecho la rotura, porque hay algunas partes que obviamente cuando uno se las pone o el tipo de presión que ejerce en alguna que otra parte de la prenda, perdón, de la media fina, cancanes, divacha, como sea que le digan, hace que obviamente ese hilo que se corrió, que se cortó, lo que sea, siga rompiéndose hasta que rompe toda la media. Entonces, eso es una solución de urgencia, o sea, una vez que uno solucionó ese, ya está, o sea, una vez que se lo quiera volver a poner, esa capita acrílica que se genera, se rompe y se va todo el punto y se rompe la medivacha. Estaba por contarles otro, el tema, por ejemplo,
También esto puede llegar a servir quizás para lo que sean los niños, por una cuestión de que a veces hay ciertas prendas que obviamente si tienen botoncitos o por ejemplo camisitas o alguna que otra prenda que tenga ese tipo de botones se pueden llegar a cambiar por pulpitos. Son esos botones tipo presión que tiene como un chupetito y un agujerito que se une, que hacen clic. De esa forma obviamente se puede llegar a cambiar y hacer que no solamente sea más fácil desvestir, generalmente uno en teatro lo usa porque abre y ya la persona puede salir. En el caso, por ejemplo, de los niños, sirve para que ellos solitos se puedan empezar a vestir o a desvestir cuando están aprendiendo. Puede llegar a ser como un navío un poco más familiar, divertido, o sea, como que no hace que ponerse o sacarse botones a veces sea como una tarea pesada. Obviamente estamos hablando de cuando tenemos que hacer muchos botones. También hay algunos casos en los que los botones están ahí, o sea, como por ejemplo acá en la cartera, están acá, pero o sea, de la forma en que se abre la camisa, está, ¿cómo se dice esto? Reemplazada por velcro. De esa forma, obviamente uno puede tener una prenda que obviamente no estamos hablando de una camisa que uno use, por ejemplo, esta a diario, porque obviamente que si uno está en la oficina con una camisa que tiene velcro, si no es una camisa grande, o sea, si no es una camisa tipo oversize, puede llegar a ser que se abra en un momento que no sea del todo oportuno. Pero, por ejemplo, quizás en una camisa oversize o en alguna que otra prenda en donde ustedes de alguna u otra manera tengan que hacer, no sé, un acceso rápido o incluso si se les ha perdido algún tipo de botón, el velcro, obviamente siempre es mejor si se cose, porque así es como dura más. Si no, la otra sería como pegar el velcro con cinta doble faz, que la cinta doble faz es una cinta, no sé si todos están familiarizados con lo que es la cinta doble faz, que viene como una tipo cinta scotch, que uno la pega y tiene como una parte así como pareciera como material de calcomanía, lo saca, entonces queda una cinta que tiene pegamento de los dos lados. Entonces, obviamente, si yo quiero pegar una superficie con otra, quedan pegadas porque la cinta tiene pegamento de ambos lados. Entonces, por ejemplo, para pegar velcro de forma rápida, un par de tiritas de cinta doble faz puede llegar a salvarnos bastante. También la cinta doble faz, sacando el velcro, puede llegar a ser una solución que nos ayude. Ahora pasando a, por ejemplo, lo que serían los arreglos con cinta doble faz. En muchas ocasiones nosotros hacemos el tema de lo que serían los ruedos. Obviamente, cuando estamos, por ejemplo, en rodaje o en ensayo, incluso a veces, de repente, o se cambian los zapatos, eran más altos y ahora resulta que son más bajos, entonces es necesario hacer un ruedo de forma urgente. No nos vamos a poner a coser. Obviamente que hay gente que sí, pero no suele ser como la solución más, ¿cómo se diría? Más usada. Lo que hacemos es, obviamente, nuestra mejor amiga la plancha, es en donde marcamos los ruedos, obviamente. Estamos hablando de prendas, quizás un jean o un pantalón del tipo como este, que tiene, ay, no me sale la palabra. Como, ¿vieron el tema, por ejemplo, de los zambos y demás, ese tipo de tela? Como para que más o menos se ubiquen. O fibrana, ese tipo de tela uno lo puede planchar con vapor, queda marcada, pero una vez que uno deja, o sea, por ejemplo, suelta ese ruedo, vuelve a planchar con vapor y desaparece la marca, no pasa nada. A veces hay otros tipos de
textiles, hay otros tipos de textiles, que si uno marca, o sea, hace, por ejemplo, yo agarro el ruedo de este pantalón, imagínense que no fuera de jean, hago esto para adentro, así, y le paso la plancha con, con vapor, eso, una vez que yo lo suelto, y quiero volver a que la prenda vuelva como su estado original sin esa marca, lo quiero planchar, a veces puede llegar a costar. Más que nada, por ejemplo, algunas cosas con rayón, o sea, que es un tipo de material textil, puede llegar a ser que sea un poco más complicado, o algunas telas un poquito más, más finas, puede llegar a ser más complicado que sacarle como esa marca, que obviamente en ese caso uno tiene como que lavar la prenda, porque así es como que suelta un poco las fibras, el tema de ese quiebre que uno le hizo. Entonces, bueno, el tema de los ruedos. Por ejemplo, si yo necesito hacer este pantalón, esto es, por ejemplo, en este es un tipo de un ambo. Si yo necesito hacer un ruedo, obviamente tengo varias maneras de hacerlo. Pero yo agarro, puedo doblarlo, normal, y acá, de este lado, o sea, del lado interno del ruedo, aplico, obviamente, toda cinta doble faz, doblo y empiezo a hacer presión para que el textil se adhiera el uno con el otro, plancho, tratando obviamente de no pasar por arriba de la cinta doble faz, porque ahí es donde medio como que se fusiona o se derrite, y ahí es cuando uno puede llegar a arruinar quizás alguna prenda que no quiere arruinar. Entonces, por eso siempre teniendo mucho cuidado de no pasar con la plancha arriba, o sea, bien arriba de lo que sería, donde estaría ubicada la cinta doble faz. Entonces así, entre planchado con vapor y la cinta doble faz, uno puede zafar bastante bien el ruedo de un pantalón. Incluso, obviamente, no, esta solución no se banca un lavado, sino que se puede llegar a bancar quizás todo un día, por ejemplo, en algún tipo de pantalón que ustedes tengan, y no hay ningún tipo de problema, a menos que ustedes hagan algún tipo de movimiento o, no sé, haya algún tema, no sé, vieron que a veces uno se viste y se desviste como que pasa con los pies y saca, puede llegar a sacar el arreglo que hizo, pero si uno no hace eso, es un arreglo que tiene bastante éxito. Después, por ejemplo, en ese caso, si nosotros tenemos un poquito más de tiempo, hay muchas veces que nosotros hacemos arreglos de pantalones, ruedos un poquito mentirosos, para poder seguir manteniendo, por ejemplo, el tema de lo que es la costura y el doblez que se genera acá, por ejemplo, en el jean, se nota bien, acá lo que sería esta terminación. Obviamente si uno lo hace nuevo a esa terminación, el tema esto obviamente que tiene ese tipo de detalle, todo acá, porque esto fue al lavadero, es un tratamiento que se le hace al pantalón una vez que está terminado, un tipo de lavado especial con químicos y demás, que hace que el pantalón quede como gastadito acá. Entonces por eso, si nosotros intentamos como generar un nuevo ruedo, obviamente queda como que di vuelta la tela, nada más. Entonces, si nosotros queremos tratar de evitar que se note tanto que hicimos una modificación en el ruedo, algo que se puede hacer, que la verdad, o sea, yo lo he utilizado bastante, no solamente en vestuario, sino también a veces cuando, no sé, en mi caso no me pasa porque yo soy muy alta y siempre todo me queda corto, pero cuando a veces me piden ayuda, o sea, como que he hecho bastante este hack. Por ejemplo, tenemos acá la botamanga del pantalón. Hacemos esto, sacamos así hacia afuera, como si estuviésemos haciéndole una pestañita. Y acá lo que vamos a hacer, ¿vieron? Acá tenemos lo que sería el ruedo real. Entonces, obviamente, esto es doble, o sea, por ejemplo, si yo acá tengo 3 centímetros,
tengo que considerar, o sea, como que estaría doblando 6. Pónganle que necesito sacar 6. O acá, por ejemplo, que necesito sacarle al pantalón 4. Porque acá tengo 2 centímetros de este lado y 2 centímetros acá adentro. Entonces lo que hago es, con la máquina de coser, o sea, obviamente si tienen máquina de coser, mejor, va a quedar más prolijo. Y si no, con paciencia y una aguja, lo que pueden hacer, acá yo por ejemplo tengo mi aguja, miren acá, vamos a más o menos mostrarles, obviamente que lo voy a hacer de forma rápida. Fíjense que acá yo pongo la aguja, esperen, perdón, es que estoy tratando de, lo pueden observar. Entonces, obviamente, eso hace que yo una vez que doy vuelta el pantalón, obviamente que esto, ubico la aguja, pero hay que coserlo. No queda una aguja porque si no nos pinchamos. Entonces queda así el pantalón. Obviamente que esto queda mucho mejor cosido, acá solamente está dobladito. Acá una vez que uno lo cose, esto queda, la verdad, o sea, no queda lo mejor del mundo, pero zafa bastante. Lo planchás y a veces, obviamente, si después de repente ¿cómo se dice? Este arreglo les convence, incluso hasta podrían cortar este excedente de tela que les queda por dentro. Es algo que yo no suelo recomendar, porque a veces uno se puede llegar a reír y bueno, y le queda cortado el pantalón. Entonces, de esa manera, uno puede darle una segunda vida a algún pantalón, incluso no solamente porque les quede corto, perdón, porque les quede largo, sino que también pueden generar pantalones de diferentes largos, dependiendo de cómo a ustedes les gusta usarlo, obviamente. Por ejemplo, o sea, vieron que hay gente como que hace la vuelta y vuelta para cuando es más verano, ustedes obviamente van a agarrar, hacerle este hack, durante el verano lo usan cortito y después durante el invierno lo sueltan, y ya genera como otra cosa y siempre estamos hablando de un pantalón. Entonces ese tipo de cosas obviamente que siempre sirven en el caso de que uno no se le guste demasiado un pantalón y le quiera dar como un par de usos más. También, por ejemplo, algo que usamos mucho en vestuario, estamos hablando siempre de pantalones, es el hecho de que a veces está el problema de que alguien tiene más cadera que cintura. Entonces el pantalón, a la altura de la cintura en la espalda, quizás más que nada a veces mucho nos pasa a las mujeres, la parte de la cintura queda como que sobra, pero el pantalón a una le queda bien en lo que es la cadera. Entonces obviamente queda desbocado lo que sería la parte de cintura en la espalda. En ese caso lo que se hace es generar acá, espero que lo vean, acá en lo que es esta espalda, tratan de fijarse hasta dónde es que llega el problema, porque a veces obviamente que puede llegar a ser algo cortito, o sea, como que solamente, o sea, hay como mucha cadera, mucha cola, entonces uno le sobra poco y a veces incluso te puede llegar a hacer por acá. Obviamente que esto, al ser un jean, si uno le toma la costura, se nota, a menos que lo desarmen completo y después lo dejen con costura simple. Pero en ese caso lo que se hace es agarrar, yo por ejemplo uso mucho jabón para marcar, porque cuando uno marca la tela, a medida incluso que uno lo va maulando el textil, el jabón va desapareciendo. Entonces no tenemos el problema de estar marcando textiles con lapicera, ni fibras, que obviamente lo arruinan. Entonces con el jabón, la tiza también puede llegar a ser, o sea, pero por ejemplo a mí la tiza me resulta un poco incómoda. Entonces por eso uso el jabón, y vieron cuando ya se está terminando que queda como finito y alargado, eso ya tiene como un filito en sí mismo, entonces es más fácil que sirva como tiza.
Entonces, lo que se genera acá, obviamente dependiendo de cuánto a la persona le quede desbocado, lo que se hace es marcar eso, cuántos que sobra, acá generando un triángulo. ¿Se entiende? Entonces, una vez que se tiene ese triángulo, la forma más sencilla, más rápida de hacer esa costura es, obviamente, lo posible con este hilo que yo les mostraba, que es súper fuerte y es como también más grueso que el normal, porque este es un hilo tipo jeanero, o sea, fíjense que es el mismo hilo, el jean, es tipo el mismo hilo que se usa en el jean, entonces obviamente es muy fuerte. Lo que se hace es agarrar, por ejemplo, imaginen que mi marca es esta, que tiene acá las costuras de lo que sería la etiqueta que tiene por dentro. Entonces, se cose de la siguiente manera. Agarro, salgo por acá. ¿Me confirman si ven bien? Porque capaz que yo estoy como medio para abajo, no me veo muy bien. ¿Me dicen? Entonces, fíjense que yo no me voy a ir desde acá hasta el otro lado. No, porque eso ya sería más complicado. En ese caso yo agarro, vengo hacia acá. Se me trabó. Esperen. Ya casi hice una pelota. Esperen que arranco de nuevo. Ahí está. Espero que ahora no se haga la pelotita. Ahora, vengo acá. Ahí está. Entonces, sí, ahí va. Ahí agarro, me vengo para acá, sí, perdón que les había dicho que no. Vengo ahí. Ahora, paso por acá atrás. Obviamente que esto es hilo doble. Te piden si puede ser un poquito más arriba, así se ve. Ahí Ahí. está, ahí se ve perfecto. Disculpen, es que yo no estoy viendo nada. Entonces, ahí fíjense que yo ahora vuelvo hacia acá y voy generando todas costuras como puntos bastante grandes, como verán. Ahí son sueltos. Entonces, una vez que, por ejemplo, yo completo esto y hago la forma de triángulo, empiezo a tironear. Entonces, esto, fíjense como yo estoy tironeando de un solo lado, fíjense cómo cierra. Cierra prácticamente perfecto. Entonces ahí, obviamente, esto, si lo hacen con un buen hilo y paciencia, y quizás la puntada un poquito más finita, más chiquita entre sí, o sea, no, esto obviamente les va a quedar así de largo, pero estoy hablando de esta puntada. Si quizás esta puntada la hacen un poquito más cerquita, y después con paciencia y despacio empiezan, fíjense que yo vengo acá, ahí, y empiezo a tironear de acá. O sea, no estoy haciendo otra cosa que tirar. Y empieza a pasar esto. Se empieza a tirar todo. Y cierra. Entonces, con este tipo de tip, uno puede salir de ciertos arreglos, por ejemplo, con el tema de que si les queda grande la cintura, o quizás también puede llegar a ayudar para, quizás no todo el tema del pantalón chupín, pero pueden llegar a chupinar algunos, si es que no tienen una máquina de coser. Pero obviamente que todo esto después les queda acá material, entonces que obviamente esto de alguna u otra manera, por ejemplo en lo que es la cintura, como tenemos como que desboca, esto no suele generar tanto problema. Pero por ejemplo en un pantalón chupín,
lo que sería el lateral de la pierna, puede llegar a ser un poco complicado porque obviamente se ve que hay una acumulación de tela. En ese caso, o se corta y se hace algún tipo de costurita que ayude a que no se deshaga la tela, y eso obviamente que ayuda un montón a que dure más el arreglo, o obviamente ya con máquina de coser uno puede cortar la telita, si tienen una overlock muchísimo mejor, pasan la overlock o pasan zigzag de la máquina recta y después ya queda. Entonces, obviamente que estamos hablando de que, como les comentaba, este tipo de arreglito, si lo hacen con paciencia, si lo hacen con cariño, gracias, si lo hacen con paciencia y si lo hacen con cariño, sirven bastante bien. O sea, es un arreglo que yo me atrevería a decir que se banca bastante tiempo. Obviamente, recuerden siempre que uno de los secretos de este tipo de cosas, cuando uno mete hilo para achicar alguna parte de alguna prenda o algo así, siempre en el tipo de hilo. Como les comentaba, este hilo yo obviamente se los recomiendo si tienen que usar, por ejemplo, en pantalones de jean o en pantalones de gabardina, porque obviamente si esto de repente lo tienen que usar en una gasa, les va a destrozar la tela y además va a ser más complicado de que quede prolijo. Después, otro tipo de arreglo bastante express que solemos hacer, por ejemplo, son el tema de los tiros, que obviamente en esos casos podemos hacerlo de dos formas. Uno que sería ya el cambio real, o sea que se corta la prenda y medio que no hay vuelta atrás. Y la otra, si no, sería como una especie de arreglo, ¿cómo se dice esto? Que es un poco incómodo, pero si se necesita se puede hacer, es el tema de subir el tiro. Que un pantalón, por ejemplo, sea más tiro alto de lo que ya es, o generar un tiro alto de un tiro medio. En ese caso, lo que se hace, esperen que acá les voy a mostrar, espero que se vea porque yo mucho no lo veo. Acá, esta es o sea, este es mi pantalón, o sea, lo di vuelta, mi pantalón de jean, y acá estamos en lo que sería el tiro delantero. Entonces, en esta parte interna, o sea, vieron que acá es donde está la unión de lo que sería las cuatro partes del pantalón en el centro de la entrepierna. Una de las cosas que se puede hacer, que obviamente yo, por ejemplo, por suerte, últimamente estoy encontrando pantalones que me gustan, que son tiro alto, así que no lo tengo que hacer, pero lo he hecho. El hecho de agarrar 1 centímetro, obviamente que ustedes lo pueden ir probando, siempre es preferible, si no tienen mucha idea de cómo lo quieren hacer, es ir probando. Entonces, lo que se hace es, a ver si tengo un pedacito de acá tengo un pedazo de jabón, para mostrarles lo que les comentaba, de que es lo mejor que pueden tener para marcar. Acá ven, por ejemplo, yo puedo marcar, ¿ven? Esto, incluso ahora como que lo voy tocando y ya va desapareciendo. Entonces, por eso esto es lo mejorcito, o sea, que yo les puedo recomendar, que es un jaboncito que ya está a punto de ser tirado, porque obviamente ya uno ya no se puede bañar con esto, y le di una segunda vida. Entonces, lo que hago, lo tengo muy abajo en la pantalla de la computadora, ahí por las dudas alguien me confirma si lo ven, o tengo que mover el pantalón. Está bien, perfecto. Bueno, entonces en este caso lo que hago es
agarrar el centímetro. Obviamente que esto, yo siempre les digo, lo hacemos primero cosiéndolo y una vez que estamos seguras, cortamos. Acá lo que hago sería, obviamente yo, como yo les comenté, el tiro delantero. Agarro mi jaboncito y, por ejemplo, lo que quiero hacer es hacer que el tiro crezca 4. Entonces marco 4 centímetros desde acá hacia arriba, 4 centímetros acá en el camino de la entrepierna por la botamanga, y acá también. Todos siempre 4, si hacemos 5, 5 para todos lados, si hacemos 6, 6 para todos lados. Entonces, de esta manera, generamos un triangulito. Perdón. No se ve. A ver, espera un segundo, veo cómo puedo. Tengo que buscar un libro para poder apoyar. Disculpen, esto de dar clases de esta forma, todavía en algunos casos me resulta bastante atípico. A ver. Esperen que me estoy acomodando. Disculpen, esto pasa que, bueno, no tengo trípode para sostener. Y creo que se ve. Ahí por lo menos veo algo de mis dedos. Ahí estamos bien. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, acá después vengo con una regla que tenemos acá. Bueno, tengo mi super regla gigante. Como verán, en mi casa me la paso haciendo moldes. Vieron que yo había subido 4 centímetros acá, de acá para acá marqué 4, y de acá para acá marqué 4. Entonces lo que hago, obviamente yo siempre recomiendo que sean lo más prolijos posibles, para no tener como problemas con eso. Entonces acá marcamos, ahí. Obviamente que no va a quedar la mejor forma del mundo, entonces obviamente en ese caso uno tiene que apelar a tratar de ser lo más prolijo posible. Fíjense que ahí me quedó el triangulito hecho acá de 4 centímetros hacia cada lado, que obviamente esto también incluye la parte de atrás. Entonces lo que hacemos es, ya sea a mano, que obviamente recuerden, esto es un jean, entonces obviamente que si es a mano, yo siempre les voy a recomendar este tipo de hilo que es jeanero, se consigue así en las mercerías, tipo hilo jeanero. Eso es lo que yo les voy a recomendar. Entonces, obviamente, empiezan a coser acá, a coser, entonces acá generan esto nuevo. Entonces, ¿qué se hace? Acá, lo que va a pasar es como que, de alguna manera, como que generamos un tiro nuevo. Entonces, a ver si lo puedo agarrar con alfileres. Ahí. Sería, fíjense que acá voy a tratar de ponerlo así de costado, acá también los 4 centímetros en la espalda. Entonces, yo acá, cosiendo así, de costado, genero un nuevo tiro. Bueno, imagínense que esto estuviese cosido. Obviamente lo pueden hacer a mano o a máquina. Entonces, una vez que uno da vuelta el pantalón, o sea, el tiro se estira.
Entonces, de esa forma, obviamente, que mientras más sutil sea el tema del agregado de tiro, se puede mantener lo que sería el tema de no cortar la tela. O sea, podemos no cortar la tela, y a veces, obviamente, esas son las cosas que nosotros hacemos en vestuario, que no cortamos la tela, entonces después el pantalón puede volver a su tiro original. Y si ya es demasiado, o sea, ya estamos hablando de 3, 4, 5 centímetros, obviamente eso ya es un montón, es muy incómodo tener una prenda como un pantalón, o sea, que tenga un bodoque de tela en la entrepierna, entonces obviamente que ya pasa a cortarse. Entonces obviamente que este tipo de detalles se hace siempre y cuando uno sepa de qué manera quiere seguir utilizando ese pantalón, si el arreglo va a ser definitivo o transitorio. Las voy a volver a repetir, si es poquito tiro el que uno quiere generar quizás, por ejemplo, 1 o 2 deditos más hacia arriba, o sea, del tiro hacia un poco más arriba, puede dejar la tela en el medio, si es que obviamente si tienen que caminar demasiado o hacer demasiadas actividades o tenerlo demasiado tiempo puesto, puede llegar a ser que sea un poco incómodo, pero quizás para algo corto o para zafar alguna situación puede llegar a funcionarles muy bien. Y si no, esta cuestión de ya generar el cambio real, o sea, ya cortar la tela y que quede así. Bueno, eso en cuanto, por ejemplo, el tema de lo que serían pantalones. Después, por ejemplo, tenemos la posibilidad también de que quizás ubican los, esto ya pasando hacia como otra parte, ubican los ganchitos macho y hembra. No, porque con el tema de lo que sacás es como que le generás mayor profundidad. Igual es cierto que a veces puede llegar a ser, o sea, medio confuso, pero en ese caso, para quienes les interese lo que les estoy comentando del tiro, antes de que nos vayamos, yo les dejo mi contacto, y obviamente quien quiera que le clique eso, se puede contactar conmigo, no tengo ningún problema. Porque sí es real que quizás así mostrándoles de estas formas como medio complicado que realmente se pueda ver, pero sí se puede hacer. Así que, Ani, si te querés quedar, o sea, después te paso mi contacto y te comento cómo se hace bien. Después, por ejemplo, lo que sería el tema de la incorporación de de accesorios, en muchas ocasiones, en vestuario, lo que hacemos es usar los ganchitos macho y hembra. Ay, bueno, ahora me estoy quedando sin batería, esperen un segundo. Disculpen. Ahí está. Perfecto. En muchas ocasiones lo que hacemos es, por ejemplo, sujetar algunos accesorios con ganchitos macho o hembra, que no sé si todos estarán familiarizados con lo que son estos ganchitos, que son como por ejemplo, los de los corpiños, vieron que uno es como un redondelito y otro es el ganchito. Utilizamos mucho eso para fijar ciertos accesorios o que se queden de una manera determinada. Por ejemplo, pueden llegar a ser pañuelos, pueden llegar a ser incluso, no sé, algún corbatín, alguna corbata. Entonces nosotros le podemos dar la forma necesaria o exactamente la que nosotros querramos, obviamente con ese tipo de enganchecitos que obviamente ayudan muchísimo a que, por ejemplo, no sé, tenemos un pañuelo y resulta que una de las partes del pañuelo se cae. Si se cae, nosotros queremos que quede un poquito más como hacia arriba. Nosotros podemos, obviamente, para no tener que poner un alfiler, que obviamente en muchas ocasiones usamos alfileres, para no tener que poner un alfiler,
lo que se puede hacer es, si es quizás como algo que va a tener mucho uso, o sea, quizás durante un largo periodo de tiempo, eh, o no sé, es algo que va a estar ahí todo el día, podemos utilizar los ganchitos macho y hembra como para que el accesorio quede en determinada forma y como que no vaya perdiendo esa forma que nosotros le hicimos con el pasar del tiempo, con el pasar del día. Después, otra cosa que quizás, por ejemplo, les puede parecer de súper utilidad, a mí, por ejemplo, yo se lo pasé a mi hermana esto, ella lo hace todo el tiempo, es el tema de los colgantes. Por ejemplo, más que nada nosotros las mujeres que a veces usamos cadenitas, vieron que a veces como están los medallones o algún tipo de cadenita esa que se queda como pegadita a la piel, a veces lo que puede llegar a pasar es que a uno le irrita o estar en contacto con la piel y la transpiración, quizás por ejemplo en verano y demás, puede llegar a arruinar un poquito lo que sería esa pieza de bijou. Obviamente estamos hablando quizás no de materiales como oro, como plata, o que incluso, a ver, o sea, si de repente ustedes ven, o sea, que tienen algún tipo de alergia o les sale algo, puede llegar a hacer que les ayude, es recortar sobre tul la forma de ese medalloncito, la forma de esa medallita, la cortan sobre tul, quizás sobre doble capa mejor, y por ejemplo, yo suelo utilizar mucho lo que sería o la gotita, y si no la tienen, ¿cómo se llama esto? Silicona líquida, te la súper recomiendo porque yo antes, por ejemplo, usaba mucho lo que era la barrita Uhu, que es ese pegamento en barra, que a veces como que se despega con el tiempo, en cambio, lo que sería la silicona líquida tiene mucho más aguante. Entonces, por eso uno puede generar, incluso a veces, por ejemplo, haciendo ruedos, he usado silicona líquida que no es la de la pistolita, es tipo una plasticola, lo transparente, que se llama silicona líquida, no vaya a ser cosa que se compre en un topolino, que no sirve. Que eso también, por ejemplo, sirve para lo que sería el tema de ruedos express o algún tipo de acomodo con unas gotitas de silicona líquida, para repetir, no la pistolita, sino el potecito tipo plasticola, sirve muchísimo. Volviendo al tema de los medalloncitos, ustedes lo ponen del lado de atrás, entonces con esa capita de tul hacen que la piel no genere el tipo de contacto que a veces a uno le hace mal, o incluso, sí, obviamente hay gente que puede llegar a reaccionar quizás no del todo favorable con el tul ahí pegado, porque también no olvidemos, el tul es una tela de tipo plástica. Podemos llegar a pegarle quizás como un pedacito, vieron, como de esos paños tipo ¿cómo se dice esto? Para limpiar la mesa y no me sale. No me sale el nombre de ese cosito. Bueno, pero tipo lo que se usa para limpiar los muebles, o sea, la franela, ese tipo de material, o sea, que es como más absorbente, incluso si tienen quizás como el problema de que el contacto les hace mucho mal, en ese caso obviamente si es el tema de que se va a ver, por alguna razón se hace la piecita de tela un poco más chiquita que la forma de la medallita, cosa que obviamente no se vea ni sobresalga, y eso obviamente puede salvar el medalloncito o la medalla de que no se arruine, porque obviamente puede llegar a pasar de que se oxide y demás, y la persona que sea de alguna forma alérgica, porque obviamente a veces pasa que no les hace nada la cadenita, pero sí les hace el medallón. Entonces en ese caso puede llegar a ser que les ayude un poco. Obviamente lo ideal sería que de última elijan otro tipo de medallón que no les haga daño, pero bueno, pasa de que los medallones que a uno les gustan son los que les hace mal. Así que esto puede llegar a ayudar bastante
lo que sería el tema de no arruinar el medalloncito y ser un poquito más amenos con lo que sería el contacto con la piel. Después, por ejemplo, tenemos también el tema de lo que sería... ay, no me sale la palabra. El tema también, por ejemplo, ahí está, la cintura del pantalón. A veces lo que puede llegar a pasar es que obviamente les queda grande, entonces un arreglo que no es quizás del todo rápido, pero sí es bastante efectivo. Lo que se puede hacer es, acá vuelvo a mi pantalón, que lo doy vuelta, se buscan algún elástico que obviamente en lo posible, si tiene el mismo ancho que nuestra cintura, va a ser mejor, va a quedar mejor lo que sería después la terminación, o sea, va a quedar mejor visualmente. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, en este caso, yo tengo el tema de que tengo acá costura, ¿ven? O sea, como que tengo acá todo costurado, lo que sería la etiqueta. Entonces yo lo que puedo hacer en ese caso es sacar todas esas puntaditas, es lo que me está generando que no pueda pasar el elástico por el centro, y lo que hago acá, pues este es el lateral. ¿Ven? O sea, acá estaría el bolsillo delantero, acá. Entonces acá del lateral, me voy para adentro, acá le hago un tajito, obviamente para que pase el elástico, cuidando, obviamente porque a veces pasa que a veces le mandan tajo y también arruinan la tela exterior, por eso hay que tener cuidado, hacerlo con una tijerita, que en lo posible tenga como puntita para poder ir separando, o sea, fíjense que yo acá también puedo separar una capa de la otra, entonces así no corto lo que no tengo que cortar. Entonces acá hago un tajito en un lateral, hago un tajito en el otro lateral, saco la costura que esté molestando en el medio, y acá, por ejemplo, en este caso, mi pantalón tiene una cintura de 3 centímetros. Entonces, con un elástico de 3 o con un elástico quizás de 2,5, agarro, me lo pruebo y, por ejemplo, supongamos que me sobra esto o que me queda grande, no sé, unos 6 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es, poniéndome el pantalón o fijándome, o sea, agarrando mi cintura como de acá a acá, o sea, con el elástico de un lado a otro, voy a ver en qué momento, o sea, cuál es el largo que necesito de elástico para que me quede pegadito a lo que sería la cintura. En este caso, este tipo de arreglos se utiliza mucho más en la parte de lo que es la espalda, o sea, en lo que sería la parte de los desbocados. Obviamente a veces hay gente que quiere generar toda una cintura elástica por dentro, obviamente se puede hacer. En ese caso yo lo recomiendo que se haga a la altura, por ejemplo, de lo que serían los pasacintos de este lado delantero, cosa de que, porque obviamente esto como que después en un momento como que tironea, pero que si está a la altura del pasacinto, pasa desapercibido. Entonces obviamente pueden hacer que sea como el agarre un poco más integral, o sea, que se vaya un poco hacia el delantero. Pero este tipo de arreglo suele ser bastante exitoso solamente en la parte de la espalda. Entonces, una vez que le pasan el elástico por ahí adentro, lo que hacen es hacerle una costura, acá sujetando, o sea, a mano incluso se recontra puede hacer, y tratan que obviamente si ustedes no, después una vez que tienen como ese tajito abierto, no lo pegan, perdón, no lo cosen al elástico, puede llegar a ser como que les quede así como abierto, tipo una boquita, y
Entonces, eso no queremos que pase, entonces obviamente cosen todo medio juntito, les va a sobresalir un poquito de elástico por acá, entonces obviamente como que lo pasan todo por acá adentro, se pueden llegar a ayudar con agarrando el elástico, por ejemplo, imagínense que esto fuera el elástico, lo agarran así, porque si lo agarran de esta manera, por ejemplo, con un alfiler de gancho, acá lo que puede llegar a pasar es que rompan el elástico, entonces por eso siempre conviene hacer esto y agarrar acá con el alfiler de gancho, y lo pasan todo por ahí adentro, y cuando ya está todo pasado, ustedes se van a dar cuenta de que, obviamente, pasado y cosido, cerradito, o sea, acá con sus costuras correspondientes, a mano, obviamente puede llegar a ser a mano, y en este caso, incluso hasta recomiendo que se haga a mano, porque a máquina se puede llegar a notar mucho, en cambio a mano uno lo puede zafar bastante, y acá, por ejemplo, lo que sería la parte lateral del que tenemos acá el pasacinto, podemos incluso hacer como un par de puntadas acá, o sea, como que agarren mejor el elástico y quedan abajo del pasacinto, entonces como que pasa más desapercibido. Y entonces ahí, una vez que uno ya tiene eso listo, van a ver que el pantalón, la parte de atrás, como que genera un tipo de fruncecito, que a veces generalmente suele ser leve, porque este tipo de arreglos no es para achicar muchos talles, sino que simplemente son detalles de entalle. Puede llegar a ayudar un montón, y obviamente lo van a sentir más cómodo. Y obviamente en ese caso quizás ahí también podrían llegar a ser no solamente la solución del elástico, sino que quizás lo que yo también les enseñé, de la costura del triangulito acá, como para incluso hacerlo un poquito mejor. En ese caso, una vez que ya tienen pasado el elástico, pueden hacer la costurita del triangulito, porque obviamente una vez que ustedes cosen acá el triángulo, no pueden pasar ningún elástico, nada. Entonces ya en ese caso, obviamente ya sería una combinación de recursos cuando uno ya no sabe qué hacer con ese pantalón y lo quiere usar. Puede llegar a zafarlo de esa forma y queda bien. Entonces, obviamente, cuando uno cose ya está el triangulito, ya ese elástico queda más fijo. Después, por ejemplo, también algo que se usa bastante, eso es una solución más tipo de styling, como se dice. A veces, esto lo pueden llegar a usar mucho lo que sería en el pantalón tipo boyfriend, son los pantalones que generalmente a las mujeres, tanto para mujeres como para hombres también pueden ser, que quedan tipo fit grande. En muchas ocasiones lo que se hace, para no tener, o sea, si queda grande y no queda otra y hay que zafarla, obviamente estamos hablando a nivel vestuario, muchas veces lo que se hace es agarrar, esto, que estoy tratando de recordarlo, ahí. Agarramos esto, fíjense que está abierto, pasamos el botón o el pasacinto de su mismo lateral, lo pasamos y lo cerramos. O sea, de esta forma, obviamente que se nota el arreglo, pero pueden zafar un montón de una forma canchera de un pantalón que les queda grande. Ya sea a propósito o sin querer, porque no se le robaron el pantalón a sus novios o a sus padres o a sus hermanos. Ese tipo de detalle queda obviamente con una vuelta de rosca que está bueno, queda lindo, y no tenemos como que andar sosteniendo el pantalón, ni necesariamente tenemos que dar con un cinturón que nos achique todo esto. O sea, porque obviamente, fíjense que acá estamos achicando aproximadamente unos, ya les digo, y acá estaríamos achicando unos 11 centímetros, parece. Obviamente eso serían aproximadamente unos 2 talles. Podemos llegar a moldar un pantalón al cuerpo, con
onda, sin necesidad de tener un alfiler de gancho acá que nos sostenga. Después, a veces, por ejemplo, no sé si a algunos les pasa, que eso suele pasar bastante a veces, por ejemplo, con las camisas y los hombres, o sea, también, bueno, obviamente con las mujeres, que a veces pasa, el tema de que a veces el saco tiene la manga muy ceñida en relación a la cantidad de tela que tiene la camisa. En ese caso, lo que se puede hacer es agarrar el lateral de la camisa, perdón, de la manga de la camisa, esta costura que tenemos acá, y eso, obviamente que esto en vestuario se usa de forma, obviamente que no es un hack definitivo, sino que es un hack para zafar algunas cuestiones así como que no se puede achicar con costura, ya sea porque la camisa es alquilada o porque la camisa es comprada y no se puede modificar. Lo que se hace es con alfileres de gancho, o en este caso, si se pudiese con costura, es más cómodo. Lo que se hace es agarrar en sí misma la camisa, obviamente con la persona que la va a usar, porque obviamente que va a estar adaptado a su brazo, para que ese brazo pueda pasar con la camisa puesta adentro de lo que es la manga del saco sin la necesidad de que sea incómodo. Perdón. Tal vez alguna recomendación para evitar que se salgan los apliques metálicos de las prendas. Sí, termino y te comento cómo se puede hacer esto. Acá, lateral, lo que hacemos es volverlo en sí mismo. O sea, fíjense que yo lo que estoy haciendo es hacerlo así. O sea, como que acá estoy generando como un doblez dentro, o sea, sobre la misma prenda. Lo que se hace es coserlo, obviamente. Recomiendo hacerlo con puntadas doble o cuádruple hilo para que se lo banque más. Recuerden que este hilo es lo mejor, el ginero. Entonces, de esa manera, obviamente que estamos hablando de que si no se van a sacar el saco, porque si van a una entrevista de trabajo y tienen todo cosido acá abajo porque les quedaba incómodo el blazer, puede llegar a ser rari. Pero para zafarla es algo que está bueno. A mí, por ejemplo, en muchas ocasiones me pasó de que los sacos que yo uso, los blazers que uso, a veces como que son bastante ceñidos. Entonces, claro, imagínense, por ejemplo, yo con esta camisa que es manga 3/4 y que tiene este detalle, yo no, o sea, no lo suelo usar, ¿cómo se dice esto? Abotonado, porque acá tiene un botoncito, porque me queda incómodo, o sea, durante el día, después llega un momento que me empieza a quedar incómodo. Pero imagínense que tuviese que ir a una entrevista de trabajo y quiero usar esta camisa que, bueno, pongámosle que no tuviese esto, sino que simplemente es así de grande, rebatiéndola sobre sí mismo y haciéndole puntadas con cuádruple hilo, con el hilo llenero, podemos zafarla súper bien y no necesariamente nos va a quedar ese chorizo de prendas que quedan generalmente dentro de los blazers, que después vieron que es bastante incómodo tener que andar con todo eso. Ahora, Gaby, sí, hay varias formas que se pueden, que en este momento se me ocurren dos. Por ejemplo, una tacha, lo que se me ocurre ahora, que a veces suele ser como lo que más se sale, más se cae. Mi recomendación es que en esos casos trates de buscar, por ejemplo, o sea, se puede hacer de dos maneras. Uno es sacando ese avío, o sea, o buscando uno nuevo, o bueno, o tratando de volver a ponerlo, pero lo sacamos. Si tenés la posibilidad de acceder al interior de esa prenda, obviamente sí, incluso si tienes forrería, bueno, le abrís un poquito la forrería para ingresar al interior de la prenda. Por ejemplo, imaginemos que mi jean es una campera de jean. Un pantalón, pero imaginemos que es una campera de jean. Entonces, por ejemplo, en este caso, imaginemos que el botón fuera la tacha, se me está saliendo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, del lado de adentro, yo tengo que generar que este paño tenga más fuerza. Entonces lo que se puede hacer, obviamente no suele ser el arreglo más
más prolijo del mundo, pero sí soluciona, es agarrar, si tenés la posibilidad de comprar glicerina termofusionable, que es un tipo de glicerina que tiene como de un lado es lisita y del otro lado tiene como, vos si lo ves a la luz, tiene como brillito porque tiene pegamento. Entonces vos pones ese lado con brillito hacia la prenda, lo pegás, haces acá un cuadradito. Acá, por ejemplo, imagínense que acá esto ahora estuviese faltando, que no estuviese. Acá le pegás un cuadradito. Yo, por ejemplo, a veces hago unas 3, 4 capas de fliselina, y ahí como que volvés a enganchar la tacha, que a veces como que uno tiene que hacer como tajitos para que pase, y ahí puede bancarse un tiempo más la tacha, o si no, la otra posibilidad está en, por ejemplo, quizás una tela que no sé si la conocen, pero para estos casos funciona bastante bien, porque es una tela muy fuerte. Bueno, acá podría llegar a ser otro pedacito de jean, quizás un poco más denso, un poco más fuerte, entonces acá le pongo un pedazo de tela y paso la tacha y aprieto, porque vieron que para los que no sepan, generalmente los apliques de metálicos tienen como unos dientitos que cuando penetran el textil, uno los tiene que bajar, entonces ahí queda como agarradito, como con uñitas. Entonces, obviamente, imagínense que si yo acá tuviese, por ejemplo, este jean es bastante finito. Si yo tuviese una gabardina o un jean más grueso, agarro, corto un pedacito, incluso hasta si le querés cortar un pedacito y a ese pedacito pegarlo por encima otro cuadradito más grande de fliselina, también lo puedes hacer para que quede un poquito más prolijo. Entonces ahí ya le generás, acá por ejemplo tenemos doble capa de tela, pero si acá le pones otra capita de tela, ya es un sostén más. Y si no, la otra que te iba a comentar, la tela se llama Tencel. Tencel. T-E-N-S-E-L. Es una tela que, por ejemplo, en vestuario la usamos mucho, porque es una tela que tiene, o sea, no es una tela gruesa, sino que es una tela que tiene los hilos que son muy fuertes, entonces se bancan de cosas. Entonces quizás haciendo cuadraditos, 2 o 3 cuadraditos de Tencel, si lo pones acá, pasás el aplique metálico, le cerrás los dientitos y funciona bastante bien. Yo lo he hecho bastante a esto de Tencel o, por ejemplo, pedacitos de jean. Este, por ejemplo, no se lo banca tanto porque tiene elastano. Fíjense que estira. Entonces esto hace que como la trama de la tela sea un poco más endeble, o sea, como que, ¿cómo es la tela? El tencel. ¿Cómo sería la tela, el tencel, cómo es? Por las dudas, si esa es la pregunta, el tencel, acá les escribo en el chat cómo escribe tencel, ahí está. Para los bolsos de cuero funcionaría igual la triple capa. Los bolsos de cuero, sí, podría. Igual triple capa en ese caso, lo que sería marroquinería, te convendría quizás, por ejemplo, si vos tenés una cartera, por así decirlo, con un ecocuero, que a veces vieron que el cuero real, obviamente tiene más aguante. Sí, el tencel se consigue fácil, o sea, no es una tela difícil de conseguir. Por ejemplo, imagínense que las carteras de cuero, que son las que se consiguen generalmente y son más baratas, se suelen romper, se suelen rajar más fácil, obviamente, que el cuero real. Entonces, en ese caso, si vos le pones tencel, o quizás yo te recomendaría mejor pedacitos de jean, un jean denso, tipo como les comentaba, este tiene el elastano, entonces como que hace que la composición sea un poco endeble.
Pero si utilizan, por ejemplo, jean tipo de invierno, pero que no estira, o sea, jean plano, que no estira para ningún lado, ese tipo de jean tiene, o sea, la estructura de la tela es mucho más fuerte, entonces, por ende, las fibras son mucho más, se la bancan mucho más en lo que sería el tema de presiones y perforaciones. Entonces, en ese caso, podés, por ejemplo, incluso, no sé, si le querés poner a la cartera por detrás, obviamente, siempre por detrás, nunca adelante, nunca del lado de la cara, sino siempre del lado de adentro, ya, por ejemplo, con una capita de tensa, una capita de jean rígido, ya estarías re bien. Obviamente no estamos hablando de que va a durar siempre, porque obviamente con el uso, más que nada, por ejemplo, con lo que son camperas que tienen tachas y eso, o sea que obviamente uno crea movimientos o roza con cosas que puede llegar a romper los materiales, o las carteras, que a veces por el peso mismo, por el uso, por el roce, la fricción, hace que se vaya estirando y rompiendo, rajando el material. Puede, obviamente, como te decía, no va a ser eterno el tema de la aplicación de la tacha, pero sí va a hacer que tenga una mejor usabilidad, una mejor vida ese accesorio en ese, perdón, ese avío, en ese accesorio. Ahí está. Perdón, ¿alguien había levantado la manito, puede ser? Perfecto. Y bueno, como verán, eh, en vestuario mentimos bastante, porque siempre todo tiene que parecer, no sencillamente tiene que ser. De nada, Gaby, un placer. Entonces, obviamente que eso significa que no necesariamente los arreglos que uno vaya a hacer en sus prendas en el día a día necesitan a veces sí o sí eh, como de algún arreglo de tipo más profesional, sino que uno la puede zafar bastante, ya sea con maña o con este tipo de cosas que nosotros usamos muchísimo en lo que es vestuario. Eh, pero sí, o sea, hay un montón de cosas que uno puede solucionar. Por ejemplo, fíjense, o sea, por decirles mi novio, que a veces tiene temas con los ruedos, usa muchísimo la cinta bifaz. Él hace ruedos con cinta bifaz porque antes, imagínense que lo hacía con abrochadora. O sea, claramente es mucho mejor hacerlo con cinta bifaz. Entonces, todo ese tipo de cosas, como que obviamente creo yo que ayudan a que uno no se estrese, quizás así como no, se rompió o no, esto no tiene solución, cuando en realidad quizás obviamente capaz no son las soluciones más duraderas en el tiempo, pero sí ayudan a zafarla bastante. Ahora no sé si me quieren consultar algo, si tienen algún caso en particular acá, por ejemplo, como me contó Gaby, con el tema de los apliques metálicos de prendas o los bolsos. Alguien que tenga alguna situación particular que me quiera comentar, cómo lo arreglaríamos. Bueno, y acá, por las dudas, temas cierre que se falsean mucho. Vos decís como que ¿cómo se dice? Como que se rompen. ¿A ese falseo te referís? En ese caso, de ser posible, yo siempre recomiendo obviamente que cuando estamos hablando de un jean, puede llegar a ser un poquito más complicado porque obviamente que desarmar lo que sería la cartera de un jean, a veces vas a necesitar ir a una modista o a alguien que te ayude con eso. Pero quizás lo que sería un pantalón ya tipo como de vestir, o un vestido, o sea, como que son arreglos un poco más fáciles. Siempre es mejor
¿cómo se dice esto? Cambiar los cierres que vengan, porque a veces lo que suele pasar no es que, o sea, la persona, obviamente también puede pasar, pero no suele ser lo más común que sea la persona la que genera la presión tal que hace que se rompan los cierres, sino que a veces pasa que los cierres no son de buena calidad, y entonces los dientitos no tienen la fuerza o el pasador no genera el cierre correspondiente, entonces obviamente hace que se falsee, como vos decís, que se abra, y a veces obviamente tiene solución como volviendo a cerrarlos y a veces no. Entonces en ese caso yo siempre recomiendo que los cambien, que obviamente vayan a una mercería y que pidan cierres reforzados, que son cierres tipo de plástico, o sea, los dientitos son de plástico, pero son como, ¿cómo les diría? No se me ocurre nada, una tanza gruesa, más o menos como de ese, de ese calibre, serían como los dientitos, entonces eso lo que ayuda es que se banca mucha presión. O sea, por ejemplo, si yo tengo un vestido todo apretado, de repente me siento, y obviamente uno cuando se sienta de estar parado a estar sentado, el volumen se ¿cómo se dice? Se posiciona distinto, entonces hace que ciertas partes de las prendas generen más presión. Entonces, con un cierre reforzado, por lo menos podés zafarla un poco más de que se te rompan o se te exploten los cierres. Igual por eso, o sea, yo siempre digo, no tengan tanto miedo de que, como, ay, no, porque estoy más gordo, yo no, simplemente a veces los cierres son de mala calidad, o sea, simplemente pasa eso, se cambian por reforzados y no pasa nada. Acá Emma, lo del elástico en la cintura por adentro es para achicar, que se le puede sumar al triángulo de Frunze, ¿no? Claro, cuando, por ejemplo, si ya de por sí, lo del tiro, sí. Ahí le respondo primero a Emma. Eh, por ejemplo, lo que puede llegar a pasar con ese tipo del tema del elástico en cintura, lo que podría llegar a pasar es o sea, como que vos generás que la prenda se achique un poco, pero quizás querés, ¿no se escucha? Se escucha ¿Me escucha? perfecto. Ah, ok. Lo que se puede llegar a pasar en esos casos es que ponele que vos, además ya de que como ya puesto ay, no me sale, perdón, el elástico, vos querés que se ponga el pantalón quede aún mejor presentado sobre el cuerpo, entonces le podés sumar la costura en triángulo, entonces eso te va a ayudar a que se vea mejor, o sea, que lo sientas mejor, un poquito más cómodo. Que obviamente que cuando uno está haciendo como este tema de agregar esto, agregar lo otro, con un jean, obvio que lo podés hacer. Pero bueno, también depende de qué tan grueso sea el jean. Si estamos hablando de un jean, por ejemplo, de invierno, quizás no te convenga tanto porque obviamente te va a quedar un socotroco de tela que no te va a hacer medio mucho. En cambio, quizás con algún jean más finito o con pantalones más finitos, con gabardinas, o sea, los pantalones, por ejemplo, de verano son ideales, los gabardinas de verano son espectaculares para hacer eso, porque como que vos los doblás y no pasa nada, o sea, es como que la tela está ahí, pero no molesta, no genera tanto volumen, todo bien. El tema del tiro. Sofi, le respondo a Sofi. El tema del tiro, como les comentaba recién, o sea, como las personas que tengan esa duda, yo prefiero, de última, acá les voy a dejar mi contacto, porque necesitaría quizás extenderme un poco más para que lo puedan entender, o sea, porque obviamente esto si yo lo estuviese conmigo acá enfrente, capaz que se darían cuenta mucho más rápido, pero como no podemos estar en el mismo lugar, prefiero de última, no sé, que nos escribamos y yo te mando un videíto explicándote mejor, entonces así como que se puede entender y no te quedas con la duda.
Así que yo ahora al final le paso mi mail, así me escriben quienes tengan esa duda. Tati, se pueden arreglar las medias de red una vez rotas. Y la realidad es que no. O sea, el tema está cuando son medias medias finas, tipo cancán, cancán, es muy complicado, a menos que tengas muchísima paciencia y te pongas como con la gotita, incluso con la gotita, hay mucha gente que hace como, porque haces la gotita cuando vos le pones en la parte rotita, genera como una capita un poquito más resistente que quizás el esmalte. El tema está en que en esos casos, obviamente cuando vos te pones la media, si no está en un lugar que no se vea, no pasa nada, pero si está en un lugar que se ve y vos ves como un pedacito como de plástico que se genera, que encima además puede llegar a ser molesto porque te raspa o lo que sea, y a veces en ese caso siempre es mejor conseguir un par de medias cancán nuevas. Pero obviamente, por ejemplo, si vos sos de usar las medias cancán por debajo de pantalones o algo por el estilo, obviamente, o sea, como que las podés ir acomodando y arreglando cuantas veces quieras, que cuando se te rompen y bueno, ya. Pero en ese caso, o sea, le podés ir haciendo todos los puntitos con esmalte que necesites hasta que, bueno, que la media no dé más. Acá ya por las dudas voy anotando mi mail. Así, vos, Sofi, perdón, que querías que te explique eso, te lo puedo explicar mejor. Así que bueno, espero que les haya servido de algo. Hablé mucho, ya sé, ya me duele la garganta. Bueno, que puedan aplicar alguna que otras cosas, o sea, como también como para que se den cuenta que a veces uno se queda como con algunas prendas que pueden llegar a parecer como que no tienen arreglo alguno y a veces algún que otro detalle se puede salvar. Y si no, obviamente, también salvar alguna situación cotidiana en que ustedes dicen, uy, no, necesito solucionar esto, una cuestión momentánea, y bueno, se soluciona de forma rápida. Algo que también me olvidé porque justo respondí a alguien hace ya un ratito atrás, cuando les comentaba de tener el kit de uno, vieron, o sea, su hilito, la aguja y demás. También sirve mucho tener tipo hilo, así, hilo, pero de tanza. Porque si ustedes tienen hilo de tanza, lo que las salva, perdonen que me olvidé de decir esto antes, lo que la salva de tener hilo de tanza es hilo transparente, o sea, no tiene color. Pueden llegar a zafar sobre, o sea, no tener que andar con muchos hilos de colores encima. Entonces con ese hilito de tanza como que algún que otro arreglo sale fácil porque no tiene color, es transparente. Así que, bueno, espero que estén conformes, que hayan aprendido algo de mi experiencia en el mundo del vestuario, que igual siempre hay bocha de anécdotas y cosas que uno va inventando en el camino para zafarla. Así que, bueno, gracias a ustedes por escuchar, chicas, chicos, chicas, todos.